Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 4 de la unidad 1 de la asignatura Técnica y Táctica del Deporte 1. En esta clase nos trae el tema a tratar, que es la transferencia de la técnica a la competencia. Este sería el último tema de esta unidad. Ya vimos el concepto de técnica deportiva, la técnica eficaz versus la técnica ideal, la adquisición de habilidades motrices, y ahora vamos a un concepto clave y- y muy importante bueno, que es algo que nos apasiona a la mayoría de los entrenadores, que es transferir todo lo trabajado em, a la competencia. Como venimos hablando, la técnica no es solo hacer un gesto lindo o correcto. eh, La técnica es resolver una situación de la manera más eficiente posible. Por ejemplo, una patada en el taekwondo o un golpe en el boxeo, en el karate, puede ser perfecta al aire, pero si no llega en el momento justo en el combate, no sirve o no logra lo que nosotros queremos. Nosotros consideramos que la técnica es funcional, no es estética. Por eso se dan algunas variantes y lo que veníamos hablando del estilo que se le daba a esa técnica. Por eso también vemos que hoy el entrenamiento está basado en objetivos medibles. Entonces, la técnica también tiene que poder evaluarse. No alcanza con decir patea bien, tenemos que ver si puntúa, si llega, si decide bien, si el golpe me otorga puntos, etcétera. Pero bueno, adentrándonos en la temática de la medición de la técnica, medir la técnica no siempre es fácil porque en combate intervienen muchas variables, el rival, el tiempo, la distancia. No es lo mismo patear solo que patear con un rival que te presiona, que te corta la distancia o te contraataca. Por eso necesitamos observar, analizar y no solo medir en números, porque como vemos que uno de los aspectos fundamentales en la medición de la técnica es poder determinar lo que nosotros estamos buscando, si realmente tiene esa importancia respecto al rendimiento final deportivo. Aquí vemos la relación entre la técnica, la táctica y las características individuales que se pueden presentar. Em, Decimos que cada atleta es diferente y eso define su técnica. Eh, no va a patear igual un atleta alto con una distancia larga que uno más bajo y explosivo. No existe una única forma correcta eh, en la competencia para el rendimiento deportivo, sino que existe una forma efectiva para cada atleta. Y acá vemos diferentes factores que influyen y que depende y que la técnica depende de ciertos factores que encontramos. Eh, un atleta puede tener buena técnica, pero si no percibe bien el momento, no lo puede aplicar. Y esto se debe por ahí a cuestiones cognitivos sensoriales, madurativas, eh, como decíamos, las características anatómicas funcionales que condicionan esa técnica de cada persona, las capacidades físico-condicionales, que es algo que vamos ahora a ver un poquito más adelante, que también son factores que limitan esa técnica. Eh, Como siempre, la voluntad, la actitud, el temperamento van a determinar ese estilo personal que le vamos a dar a esa ejecución técnica. Algo importante también, las características madurativas que tenga el atleta, la edad, el sexo, el nivel de maduración o la cantidad y calidad de experiencias motrices que haya
haya, haya llevado al momento de esa competencia deportiva. Eh, Obviamente también un poco el estado de salud relacionado con la historia personal de lesiones o enfermedades. Eh, Todos estos aspectos son importantes también a tener en cuenta bueno, para brindar una descripción de las características individuales de la técnica deportiva o de los factores que van a influir. Otro de los factores que van a influir también son la condición física. La condición física, la táctica relacionada a la técnica deportiva, la verdad que son muy importantes. De hecho, la condición física es la base de la técnica, como consideran algunos autores. Eh, Sin fuerza, sin velocidad, muchas técnicas a veces no salen o no llegan al objetivo de puntuar en la competencia. Eh, si no se tiene resistencia, no se sostiene ese nivel en el combate, entonces la verdad que esas capacidades físicas condicionan la calidad de ejecución de los gestos técnicos eh, y va a cambiar esa forma de ejecución de acuerdo a la cantidad o calidad de entrenamiento físico, de condición física en este caso. De hecho, puede pasar que hay técnicas que si no se tiene una buena preparación física, una condición, no se van a poder desarrollar. Acá nos presentan eh, el autor en el material de estudios un gráfico bastante interesante eh, donde pone por encima como el objetivo a alcanzar para dominar y perfeccionar la técnica, diferentes pasos o diferentes aspectos que hay que tener y que bastantes incluir y sostener y tener en cuenta para dominar y perfeccionar esa técnica. Así que está bastante interesante. Acá lo dejo también para que lo tengamos y lo vayamos viendo. Acá, como hablábamos, nos presentan otro gráfico donde en la base de esta pirámide está la preparación física y la preparación técnica, que ahí es donde también después va a llegar la preparación táctica y la preparación psicológica. Todos esos aspectos son muy importantes en conjunto para lograr un, un rendimiento deportivo. El uno sin el otro no llega, pero bueno, tener en cuenta que por ahí una preparación física nos va a llevar a una buena preparación técnica y de ahí recién vamos a poder hacer un trabajo para una preparación táctica importante y obviamente que la diferencia la va a hacer la, la preparación psicológica que tengamos y cuestiones que resuelve el atleta eh, en, en, el, en el ring. En fin, después todo se basa en eso, todo el trabajo físico, técnico y táctico. Después la resolución del atleta tiene que ser también clave para esa consecución del rendimiento y del objetivo deportivo. En atletas jóvenes es clave esa, esa proyección, esa metodología, ese trabajo, no todo se puede enseñar en cualquier momento, no se puede exigir ciertas técnicas complejas si el atleta no tiene el desarrollo físico necesario todavía. Entonces es importante desarrollar al atleta en sus capacidades y más los atletas jóvenes, trabajar mucho en las capacidades condicionales para después eh, trabajar en un perfeccionamiento técnico. No quiere decir que se les enseñe los gestos deportivos, pero eh,
se debe tener una buena base de trabajo de capacidades condicionales, que es lo que nos va a dar después un, un mejoramiento y un desarrollo técnico mucho más eficaz. Avanzando en esa pirámide que mostramos gráficamente, vemos el comportamiento táctico. También decimos que como la preparación física era la base o el paso previo a la preparación técnica, decimos que la técnica también es la base de la táctica. Sin técnica no hay, no hay cómo decidir, no hay qué decidir. Si un atleta no domina una patada, no va, no la va a elegir en el combate. Entonces no va a poder realizar ese, esa toma de decisión acertada en el combate. Cuanto más repertorio técnico tiene un atleta, más soluciones tiene. Eso es claro. Puede atacar, contraatacar, variar alturas, engañar. Eso es lo que genera una ventaja en el combate. Eh, Integrando un poco los conceptos, el rendimiento sería la suma de la técnica, la táctica, el físico, la mente. Si uno falla, el rendimiento obviamente va a bajar. Eh, Acá presentamos también otro gráfico bastante interesante, que es un esquema de los aspectos tácticos en los que se basa el, el éxito deportivo. Que también hace énfasis en tres aspectos muy importantes que son las capacidades cognitivas, eh, las habilidades técnicas y la capacidad física, que eso va a fundamentar esa táctica deportiva y tiene como un objetivo importante ese comportamiento óptimo en la competición, gracias a todas las capacidades y habilidades individuales. Así que la suma de las capacidades cognitivas, técnicas y capacidad física nos deberían dar una, una buena táctica deportiva para lograr ese comportamiento óptimo en la competición. Después pasamos a describir un poco el ciclo de entrenamiento de la técnica. La técnica sabemos que se va a construir en el tiempo. Primero se aprende, después se mejora y después se automatiza. Una vez que automaticemos con los diferentes modelos de entrenamiento que tengamos, eh, vamos a lograr construir una técnica deportiva ya perfeccionada o con un nivel que nos otorgue ese éxito deportivo. Ese entrenamiento que hagamos va a estar organizado siempre con un proceso de aprendizaje que busque una mejora de las habilidades motrices y acá nos muestran también un gráfico donde podemos organizar el entrenamiento y dividirlo en etapas. Primero vamos a una elección del modelo teórico, estudiando el modelo teórico que vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a adaptar ese modelo a las potencialidades individuales, a las características individuales que hemos estado hablando durante estas clases, eh, adaptarnos a todo, a ese atleta o al grupo de atletas que tengamos, con todas las características individuales. Se va a hacer una adaptación condicional que es lo que decíamos, las capacidades condicionales tienen mucho que ver en en ese perfeccionamiento, en esa mejora técnica. Vamos a aprender el modelo, lo vamos a estabilizar y después lo vamos a perfeccionar. Siempre si nosotros seguimos estas etapas y nos basamos en bases teóricas, después aprendemos el modelo, entendemos las características individuales del deporte y del individuo al que vamos a entrenar,
podemos empezar a hacer un proceso de aprendizaje y de enseñanza bastante bueno y que generalmente no falla, eh, se estabiliza y después se perfecciona cada vez más en el tiempo. Un aspecto importante también de decir que el desafío del entrenador es integrar todo. eh, no sirve tener buena técnica si no se puede aplicar en el combate. Entonces, todo el trabajo teórico, todo el trabajo físico, todo el trabajo técnico, táctico, si todo está integrado, ahí vamos a poder aplicar todo y tener ese éxito. Eh, en cuanto ya al entrenamiento en sí mismo, eh, hay que tener en cuenta factores claves como que el sistema nervioso central es el primero que se va a fatigar, entonces tenemos que tener en cuenta cuando estamos dando un entrenamiento de perfeccionamiento, de mejora técnica, eh, tener que ir variando y ir haciendo pausas de recuperación para que la precisión y el gesto técnico no disminuya. Eh, entonces, tener una buena metodología concreta de entrenamiento, de observación, de medición de la técnica, eh, para que no la apliquemos cuando el atleta está fatigado, porque si no, no vamos a tener una mejora técnica. Cuando el atleta está cansado, empieza a patear más lento, más desordenado, eso lo vemos todo el tiempo que ocurre eso, entonces hay que cuidar eso como importante cuando nosotros entrenamos la técnica. Y bueno, basado en eso, en que el objetivo no es que el atleta sea perfecto en el entrenamiento, que la técnica sea perfecta en el entrenamiento, sino que sea eh, efectiva en la competencia. Al fin y al cabo es lo que buscamos. Entonces, tratar de basarnos en todo este modelo teórico, todo este principio de modelo teórico en el que nos fuimos asentando en estas clases para después lograr un avance y una construcción de una metodología de entrenamiento de la técnica, que es lo que vamos a ir avanzando en las diferentes unidades de la carrera. Así que eso es muy importante tener en cuenta, ya pararnos sobre una base teórica, sobre un modelo, eh, trabajar las capacidades condicionales, trabajar la técnica, pasar a trabajar la táctica eh, y asentarnos en todos esos niveles para formar una base muy sólida que es la que nos va a llevar a la mejora. Bueno, y por último les voy presentando ya el trabajo del práctico de la unidad 1 completo. Acá les voy mostrando la parte 3, que sería la actividad 5. Son siete preguntas, ¿sí? Un poco integradoras de todo de lo que fuimos viendo en el material de estudio y en las clases. Así que bueno, tenemos que tener la parte 1 y 2, la actividad de la 1 a la 4, y esta va a ser la parte 3, que sería la actividad 5. Así que no se extiendan mucho en las respuestas, no hace falta hacer respuestas muy largas, sino concretas, concisas y directas al- a la conceptualización que venimos haciendo y tenemos en el material. Recuerden que el último plazo ya para obtener las calificaciones va a ser en el encuentro sincrónico el 23 de abril. Hay que entregar el trabajo práctico completo de la unidad, ¿sí? Porque ya vamos a poner calificaciones. Con esta clase terminamos la unidad 1, así que ya
el próximo jueves van a tener ya la clase número 1 de la unidad 2 y el siguiente jueves, el 23 de abril, a las 11 de la mañana, nos vamos a juntar para hacer el encuentro sincrónico nuevamente y bueno, seguir avanzando con lo que quedó, si quedó alguna duda de la unidad 1 y ya con lo que avanzamos de la unidad 2 y el trabajo práctico final, sí o sí, que ya vamos a tener que subir las calificaciones. Así que los que están todavía un poquito retrasados, no hay problema, lo pueden entregar todo, pero recuerden el plazo ese. Bueno, espero que haya sido productivo. Terminamos con la unidad 1. Un abrazo muy grande para todos. Que estén muy bien.